bienvenido aquí a su programa Perspectiva. Qué bueno que esté con nosotros compartiendo temas de interés social que le van a ser de mucha, pero mucha bendición y mucha edificación. Este es su amigo, su hermano Irving Figueroa, que juntamente a un panel de eruditos y expertos vamos a estar tocando temas que le van a aportar mucho a su conocimiento. Bueno, como de costumbre, conmigo me acompaña el doctor Aquiles Fuenmayor. Saludos Irving, saludos a toda nuestra querida audiencia. Qué bueno que una vez más nos reunimos ustedes y nosotros aquí en este su programa semanal Perspectiva. Le agradecemos que nos permita la oportunidad de entrar a sus vidas a través de la tecnología, porque es muy importante para nosotros y para esta producción el poder establecer este contacto que nos permita ayudarles a visualizar, a formar y a educar, porque un pueblo educado es un pueblo que está preparado para enfrentar sus crisis. Así que hoy vamos a tener un tema que yo espero que usted le saque el mayor provecho posible. Con nosotros vamos a tener como invitado al doctor Héctor Colón Santiago, quien es un experto en neurociencia, es un científico egresado de la Universidad de Salamanca en España sobre el tema de la neurociencia, y hoy vamos a enfocarnos específicamente en los efectos del sueño en el cerebro y en todo el proceso neural, lo que esto implica. Así que sin más preámbulos quiero presentarles al doctor Héctor José Santiago. Héctor Colón Santiago. Héctor Colón Santiago. Bienvenido, doctor. Gracias amigos y hermanos, por los compañeros y colegas por invitarnos a esta ocasión, a esta sesión. Queremos de alguna manera todo este conocimiento que tenemos a causa de conocer neurobiológicamente y neurocientíficamente el cerebro y las implicaciones del sueño. Está teniendo la carencia de sueño, los déficits de sueño, que está teniendo repercusiones amplias en todos los sectores de la población, en niños, en adultos, en ancianos, y claro, hacer la recomendación, dar el conocimiento necesario, aplicable a lo que vamos a estar tocando en esta ocasión. La falta de respeto, una cultura equivocada hacia el sueño iniciada desde la infancia, se consolida en la juventud y lo sufrimos en la edad adulta. Así que la sociedad en la que vivimos es una sociedad que duerme poco, duerme mal, y lo que resulta más grave a juicio de los que saben sobre el tema es que está cada día enorgulleciéndose, sintiéndose ufano, porque yo casi no duermo. Es una frase muy común. Ahora, precisamente, doctor Héctor, me interesa que abordemos desde ese ángulo en primera instancia ¿qué es el sueño? Vamos a comenzar con definiciones sencillas para que la gente pueda entender, porque me pareciera a mí, según lo que he podido estar observando, que la gente comprende poco al sueño. ¿Qué es el sueño en realidad? El sueño es una pausa neurobiológicamente hablando, que el cerebro como órgano oficial del proceso hace su pausa, claro, para retomar del proceso neurobiológico, retomar y cumplir completamente todos los ciclos biológicos, o lo que la llamamos, porque tiene un nombre oficial, el ciclo circadiano, ¿no? Donde como son procesos moleculares prácticamente, y las moléculas son procesos materiales dentro de nosotros, las moléculas están cíclicamente activando y desactivando, degradándose, metabolizándose. Es un proceso brutal. Y como eso lo tiene que sostener el cerebro para hacer esa metabolización grande, enorme, de moléculas que significan la metabolizo, la degrado, la recasto nuevamente, vuelvo, la remetabolizo, y ahí es que me da básicamente, por esos procesos moleculares cerebrales, nuestras capacidades de atención vigilia, es decir, de estar con el efecto, la sensación química cerebral, de estar con el efecto de estar atendiendo. Y claro, como eso es cíclico, esas moléculas vuelven y se degradan, vuelven y se recastan nuevamente por el cerebro, y ahí sigue lo que se llama el ciclo, repitiéndose y volviendo, repitiéndose y volviendo. Claro, hasta que el mismo ciclo, en un momento dado ya, durante un periodo, por decirlo así, de 24 horas, ya tiene su efecto de que necesita
lo que se llama, y por esta es la gran causa del sueño. Todo eso, esos ciclos han metabolizado tanto que han producido un montón de desechos moleculares. Claro, porque la degradación significa que el proceso se está disgregando, que el proceso se está disolviendo en moléculas, y claro que están bajando a las partículas más simples que la molécula lo puede hacer porque las acaba de degradar, y esa degradación produce un montón de desechos a nivel celular. Y claro que el cerebro necesita limpiar todos esos procesos, y claro que el momento más adecuado para que limpie esos procesos, a causa de todo ese estrés molecular que ocurre en el cerebro, es los momentos del sueño. Porque cuando nos adentramos al sueño, ya el torrente y la cantidad enorme de desechos moleculares que están ahí necesitan ser sacados de alguna manera. Porque si no son sacados, claro, va a interrumpir todos mis procesos normales. O sea, que dentro de lo que usted nos está diciendo, esa pausa, como usted lo llamó, que es el sueño, es un proceso a través del cual nuestro cerebro, así como el resto de nuestro organismo, tiene desechos que claro, no utilizará. Que no va a utilizar porque no tienen sentido, no tienen ton. Ya se utilizaron, por ejemplo. Ya las moléculas se utilizaron en la máxima capacidad de aporte energético que las moléculas podían dar. Entonces eso lo desecha. Si no hay el sueño, entonces ¿qué pasa con ese desecho? ¿No se acumula? Sí, ok. El sueño, déjame explicarle algo. Lo que sucede es que cuando tú estás en estado de vigilia, o estados atencionales, o estados despiertos, hay lo que se llama un proceso brutal de estrés celular. Porque claro, esas células nos van a dar un soporte neurobiológico para hacer todas nuestras funciones acá afuera hablando. Y cuando hablamos de todas nuestras funciones, me refiero a mirar, atender, conducir, sumar, restar, que miran por aquí, mira por allá, pensar. Mire, funcionando. No, esto son funciones grandes y trascendentales que en esta biología el cerebro las tiene que capitanear, supervisar y tiene que estar velando. Y que claro, como el cerebro, que es el órgano, que desde ahí sale todo, eso significa un estrés celular brutal. Entonces, en ese estrés celular, y utilizamos el marco... de células nerviosas específicamente. En el marco de lo que es la forma muy puertorriqueña de hablar, hablamos de brutal cuando se habla de algo magnífico, así que hay enorme, un contrasentido de lo que es la palabra en realidad en el resto de habla hispana, en el resto del mundo de habla hispana. Pero cuando se habla de brutal aquí en Puerto Rico, y es un puertorriqueño, el doctor Héctor, cuando habla de brutal está hablando de algo que es realmente enorme, asombroso, enorme, profundo y profuso. Bien, pero hay algo interesante en todo esto. Cuando usted habla de una pausa, ¿significa que el cerebro se apaga? O sea, queda en una pausa de inactividad. No. Ok, vamos a aclarar la pausa que hace el cerebro. En la realidad, nuestro cerebro funciona 24 horas. ¿Ok? Y que cuando tú y yo venimos se agotan todos los ciclos después que hemos pasado durante el día. Son las 10, las 11, las 12 de la noche, whatever, la hora que sea. Y el cerebro lo que hace, la primera instancia, cuando ya ve que se cumplen todos los ciclos biológicos necesarios y que se agotaron todas las reservas necesarias, lo primero que hace es que me desconecta mi médula espinal. Mi médula espinal, naturalmente, lo que significa los nervios que dan para mis brazos, los motores, para todos los procesos motores, básicamente para las piernas. Y el cerebro dice, bueno, yo desconecto la médula espinal y algunos nervios de la médula espinal para que esa función biológica regular de ahí para abajo se detenga, todo eso motor, todo eso físico. Okay. Porque yo voy a hacer un proceso, pero no necesito que este brazo, que este pie, que un montón de otros procesos más abajo no me interrumpan. Después conecta en consecuencia el lóbulo frontal, que es donde están todos nuestros pensamientos conscientes o lo que se llaman todos nuestros estados conscientes. Él lo desconecta, ¿ok? Y cuando lo desconecta, dice, bueno, ya yo desconecté las dos cosas básicas que tengo que desconectar para yo hacerme cargo del resto.
como Oiga, cerebro al fin. Mire lo que yo estoy pensando en este momento. Yo, sin ser un experto en neurociencia, ni en neurología, ni ser un experto en lo que es la ingeniería computacional o lo que es la ingeniería en sistemas. Bioquímica. No, la ingeniería en sistemas. Okay. Pero me parece todo un proceso que sucede cuando el sistema de una computadora tiene algunos conflictos. Hay una entrada que se llama el save mode, o entrar de una manera controlada en la que se desconecta de muchos procesos para poder trabajar mejor. De hecho, se llama sleep mode también. ¿Sí? Sí, yo lo he escuchado de esa forma. El del sueño. Que se parece que es como entrar en un sueño para que pueda entonces acceder el usuario, pueda acceder de una manera mejor al sistema con menos programas activos. Algo similar a lo que usted me está diciendo, que desconecta la médula, desconecta el lóbulo frontal y entonces empieza a un proceso. Claro. Empieza, por decirlo así, otro ciclo del mismo cerebro. Y le también se sigue llamando ciclo. Y le pregunto yo en ese ciclo, porque hay 3 cosas básicas que he leído sobre el asunto y dice que cuando se duerme suceden 3 cosas básicas. Se restaura el organismo, se consolida la memoria y se procesan las emociones. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, en área de las memorias vamos a hablar, aclaro, porque tenemos que informar, ilustrar y educar. Incluye las emociones por el hecho de que el cerebro guarda las memorias y las emociones en el mismo lugar. Okay. Por exceso lo he hecho. Y cuando se duerme Pero no es que necesariamente están las emociones siendo consolidadas, pero sí las memorias. De hecho, cuando él duerme, el cerebro está consolidando memoria. Naturalmente, si muchas de esas memorias habían implicaciones emocionales, pues claro que se guardan, porque las memorias, la base de las memorias son procesos moleculares, y que si estaban implicadas también van a ir siendo guardadas como una actividad acá de la naturaleza humana. Pero en realidad lo que el cerebro guarda es, no porque dice esta memoria mala, esta memoria buena, el cerebro no discrimina porque el cerebro es amoral. El cerebro lo que hace es que lo que me viene a mí en forma de memoria, con todas las implicaciones de eso, de alguna manera lo voy a consolidar. Ahora, aclaro, el proceso del sueño, yo lo llamo acá humanamente un proceso de descanso, pero en la realidad es que empieza un ciclo nuevo, que se llama el ciclo de sueño como tal. Y en ese momento, cuando ese ciclo de sueño comienza, las células nerviosas que estaban agitadas o que estaban actuando o activadas en su proceso supremo neurobiológicamente hablando, sufrieron inflamaciones, claro, porque tenían que procesar muchas moléculas, muchos iones, muchas partículas, muchos átomos a la vez, y para hacer el proceso de lo que se llama el potencial de acción, que eran los impulsos, tenía que nutrirse de mucho, y eso le provocó neurocientíficamente hablando, una inflamación o un engrosamiento de ella. Cuando entran en el sueño, como ya no hay esta actividad suprema, las células nerviosas lo que hacen es que no empiezan a metabolizar tanto y por lo tanto la inflamación se reduce y eso lo que provoca es que en el espacio extracelular, por lo tanto se abran más avenidas entre las células para que haya un mejor flujo extracelular y ahí es que el cerebro, a través por ejemplo de las moléculas de oxígeno, va captando de manera más fácil todos esos desechos y partículas que habían sido metabolizadas y los va recogiendo con una mayor efectividad, va limpiando de manera tal que en ese sueño 4, 5, 6, 7 horas, las que se digan, entonces ya ha limpiado el sistema y cuando tú te despiertas, que sientes esa sensación de sueño reparador, en la realidad es que el cerebro consolidó memoria, limpió el sistema, oxigenó el proceso y claro, estamos listos para que te empieces. O sea, estamos hablando de que esas moléculas y esas células cerebrales, al tomar el descanso, entonces bajan el consumo de energía, lo cual les proporciona un mecanismo de limpieza y de autoconsolidación. Claro, lo que hace las células es que bajan el proceso de metabolización, como que bajan a un ritmo más pausible, ¿no? Más quieto,
a la vez que en el espacio extracelular, como se desinflaman, porque están en un expreso estrés, pues hay más espacio. Más flujo. Más flujo. Y por lo tanto, las moléculas de oxígeno van tomando de todas esas partículas de desecho y claro, se le hace mucho más fácil. El tema es muy interesante, tenemos que hacer una pausa, Claro, estamos claro. en televisión, pero ya regresamos. Yo creo que muchos que están ahí están sintiendo el efecto de lo que estamos hablando. Bueno, no se retire, aquí en Perspectiva, volvemos enseguida, no se retire. Qué bueno que esté con nosotros de nuevo aquí en Perspectiva. Estamos hablando del sueño y el cerebro. Tema muy interesante. Estamos compartiendo con el doctor Héctor Colón y sabemos que en el segmento anterior muchos se quedaron con esa curiosidad de saber y conocer lo que es el sueño y lo que es nuestro cerebro. Así que esto continúa. Acuérdese de escribirnos si le interesa el tema, si le agrada lo que estamos hablando, la temática. Usted nos puede escribir a través, ¿verdad?, de nuestro email, que es perspectiva@cdminternacional.com. Acuérdese que nos encuentra a través de Facebook, Twitter, Google+, en YouTube, siempre, ¿verdad?, de Slash y Perspectiva. Allí nos puede encontrar junto con la programación o estos programas que usted puede repetir y así, ¿verdad?, a detalle escuchar y observar al ver todo lo que se está hablando. Bueno, doctores, seguimos hablando entonces del tema del sueño y el cerebro. El segmento anterior nos permitió, junto al doctor Héctor, Daniel, poder visualizar de una forma muy somera el profundo universo interno, porque el ser humano ha llegado al espacio exterior, ha viajado a la Luna, tiene sondas enviadas a Marte, va a lo profundo del mar, entra a las profundidades de la Tierra, pero no ha podido todavía accesar totalmente a la profundidad del cerebro humano. Cuando hablamos del sueño, estamos hablando de una de las particularidades importantes en el desarrollo humano. Hablamos de que esta sociedad, decíamos al principio, doctor, que esta sociedad duerme poco y duerme mal. Que esta situación se viene dando y, a juicio de los que saben sobre el tema, el gran problema no es solamente que duerme poco y duerme mal, sino que se sienten ufanos de hacer esto, que les parece que es bueno y imitable. Ahora, alguien hablaba y decía que el efecto del mal dormir o el no dormir o el dormir poco es un efecto acumulativo y que ese efecto acumulativo llega a que las personas en un momento determinado se acostumbran a las señales que le da el cuerpo humano y termina por no sentir que esas señales son una alerta y se acostumbra a dormir poco. En ese proceso podemos ver que hay unas situaciones que van degradando. Usted dice que en el proceso se dan algunas cosas importantes en esos ciclos de descanso, en esa pausa. Entonces la pregunta es, cuando yo no cumplo y no respeto esa pausa, cuando no respeto ese proceso, entonces estoy entrando en riesgo para mi salud física y psicológica. Sí. De hecho, hablando neurobiológicamente, el hecho de que haya un proceso brutal de estrés desde que tú te levantas y que, claro, comienzan todas las células nerviosas implicadas a hacer este proceso, claro que en un momento dado el cerebro necesita auxiliar a la persona con estados de sueño o soñolencia, lo que le llama. Y ese estado de soñolencia, lo que le está diciendo el cerebro a la persona, haz una pausa, que estoy un poco sobrecargado con todos los desechos que han habido aquí a causa de un proceso de metabolización. Doctor, la persona puede decir, o le hago caso o no le hago caso. Fíjese una cosa importante, que usted acaba de volver a tocar, los desechos. La doctora Marian Martínez, que es una neurofisióloga de la Sociedad Española del Sueño, ella, en un estudio reciente que se publicaba, ella decía que ese efecto acumulativo de las neuronas, en las neuronas, de esos desechos que usted menciona, ¿verdad?, son
neurodegenerativos. Sí, Que pueden, sí, podemos que si se explicarlo. acumulan van degenerando, incluso habla del beta amiloide que causa el Alzheimer. ¿Podría hablarnos de eso? Sí, muy bien, tenemos información. Déjame explicarle un detalle antes de hablar de la placa beta amiloide o la proteína beta amiloide. El detalle es que todo desecho a nivel neurocerebral son partículas que ya no tienen ninguna utilidad. ¿Ok? Y lo que no tiene utilidad tiene que salir de ahí. Claro, porque bajan a nivel más pequeño posible en términos de elementos dentro del sistema biológico, y eso se llama partículas. ¿Ok? Esas partículas, estamos hablando en un tamaño de iones, como ya no tienen ninguna utilidad, porque naturalmente las células las acaban de desechar porque ya sacaron toda la nutrición o los extractos de esa molécula que se degradó, por ejemplo. Y aclaro, el cerebro lo único que consume, los dos alimentos del cerebro son glucosa y oxígeno. Esas son las dos moléculas que consume. Claro que la molécula de glucosa es rica en muchos nutrientes, pero también en rica es que cuando las células nerviosas del cerebro consumen esa glucosa a nivel más pequeño, átomos, y a nivel más pequeño eran iones, y a nivel más pequeño eran partículas. Las partículas, muchas de ellas son metales en forma de partículas. Que por eso es que el cerebro necesita recogerlas y sacarlas, porque esas partículas en forma de metales es los clásicos, lo que le llamamos los radicales libres. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, el cerebro produce, como el resto del sistema biológico. La gente hoy en día está muy relacionada con el tema de radicales libres. Permítame explicarle este detalle. Esas partículas que ya están en el sistema extracelular del cerebro, que vienen las miles de moléculas de oxígeno atrapando, haciendo su proceso, porque se las van a llevar, claro, la van a sacar, mantiene el sistema limpio, pero naturalmente, si le damos un exceso de trabajo al sistema y el sistema me está reclamando a gritos, dame descanso porque necesito limpiar esto, claro, entonces lo que estoy es restándole al sistema de limpieza cerebral cuando me niego al sueño y cuando me niego a descansar, le estoy diciendo al cerebro, no cumplas tu función porque yo tengo algo más prioritado que lo que tú haces. Y el cerebro le dice, bueno, pues está bien, si tú eliges algo que no es dormir y lo estableces por prioridad, yo voy a aguantarme en la prioridad que mía, que era limpiar, pues no te lo voy a limpiar también. Es como si fuera un diálogo entre la persona y el cerebro. Y esas partículas, aclaro, esas partículas, cuando ya no tienen, como decimos en el lenguaje puertorriqueño, ni ton ni son, no funcionan para nada más, ellas mismas pueden, en el proceso metabólico, cuando las membranas de las células se abren a recibir la glucosa, pueden colarse, como de hecho ocurre, se cuelan en forma de partículas. Entonces tenemos un particulado de radicales libres invadiendo nuevamente el proceso metabólico, y claro que entonces llena de partículas el proceso metabólico interno y tiene una sobrecarga de partículas. Y esas partículas lo que hacen es que como ya me vuelves a consumir porque me niegas a dormirte, pues entonces esas partículas, las que logran quedarse dentro de las células nerviosas, van a parar al núcleo de la célula. Y cuando se empiezan a interactuar con el núcleo de la célula, aquí ocurre el fenómeno. Ese núcleo finalmente se puede rajar, se puede romper, se puede abrir. Y cuando entran esas partículas al núcleo, encuentran lo que se llama la estrella del proceso, el ADN. Y si logró activar un ADN, el ADN que son los códigos y las moléculas que me dan la lectura genética a mí, que me hicieron hacer esta estructura del cerebro, que me dieron la oreja, que me dieron el páncreas, que me dieron estas lecturas, pero se guardaron una vez, hicieron la función, ahí está guardadito. Y si tú activas ese ADN nuevamente, porque las partículas se metieron de los radicales libres, lo activaron, el ADN dice, bueno, a mí me activaron, pero ahora yo no tengo lectura. Sencillamente lo que deja reproducirme. Y esos son los famosos tumores cerebrales, o lo que radica, que si es fuera del sistema nervioso, que es en otras áreas, son los famosos tumores que pueden redundar en cáncer, ¿ok? Wow. Y que impiden que ese proceso se haga de una forma eficiente, porque cuando le niego el proceso del sueño, le estoy negando a mi cerebro su eficiencia, punto.
Es decir, que sin nosotros, y empezamos a enumerar una serie de consecuencias, ¿no? Claro. Porque estamos hablando, fíjese, usted nos ha llevado a través de este viaje neural, nos está diciendo que una falta de sueño puede llevar a largo plazo, por supuesto, Claro. no es porque deje de dormir un día, pero una cultura. Claro, unos hábitos continuos, recurrentes, un estilo de vida, una forma, unos patrones que son recurrentes, lo que están es, ya el cerebro no está luchando contra una conducta aislada, está luchando contra cientos de conductas que ya forman hábitos, ¿ok? ¿Y quién va a poder contra eso? Entonces, quizás pudiéramos ver ciertos elementos que se dan en la vida humana, como por ejemplo la irritabilidad, porque un estudio Clásico de los que no duermen. un estudio israelí planteaba que es un efecto directo del mal dormir, la irritabilidad en el diario vivir. Y lo podemos explicar, Porque claro, que le dan le invaden el proceso metabólico a la célula cuando yo no duermo bien. Le están invadiendo su proceso. Porque claro, pues entonces estoy sobrecargando no de nutrientes como glucosa, sino estoy sobrecargando el sistema con las mismas partículas radicales libres. Y claro que eso provoca que en el proceso funcional, neurobiológicamente hablando, las células tengan unas variaciones en su funcionamiento. Y esas variaciones sutiles, mire lo que estoy diciendo, esas variaciones sutiles dentro del cerebro, del funcionamiento de la célula, se refleja acá afuera en mi vida en forma de conducta, en forma de actitudes, en forma de comportamiento. Porque claro, me provocan una variación de una sensación neuroquímica. O sea que la irritabilidad es uno de ellos. Y la irritabilidad es uno de ellos. Ahora, el mal humor es uno de ellos. La falta de concentración, la falta de tener memoria, la falta de atender todos esos estudios procesos. también demuestran que muchos de los dolores de cabeza recurrentes, incluso Las hablan cefaleas, esas son de clásicas. las migrañas, y hablan de los dolores de cabeza para los que sufren de apnea del sueño, una tasa del 58%. Miren, pastores, las estadísticas son horribles. Horribles. Y contundentes. Toda variación a nivel del sistema nervioso por causa de que no alineamos y no lo cuidamos va a provocar activación de sensaciones en varianza. Es decir, yo como célula funciono para darte una sensación que en este caso es de bienestar cuando estás descansado. Porque usted sabe que nosotros sentimos el efecto de sentirnos descansados. ¿Verdad que no nos pasa a todos, verdad? Cuando dormimos bien. Pues ese efecto de sentirnos descansados, de sentirnos que hemos reposado y de sentirnos que tenemos las energías necesarias, ese efecto me lo dio las células porque trabajaron bien, porque se logró el proceso y los ciclos completos. Y por lo tanto, cuando no se logra ese ciclo, que algo interrumpió el ciclo, entonces el efecto no es darme la sensación de sentir cómodo, que dormí bien, que la energía. El efecto es contrario. Irritado, falta de sueño, molesto, mal humor. Incapacidad para concentrarse. Mire, el efecto es en múltiples procesos. Ahora, hablando de cadena. la incapacidad para concentrarme, también está la falta de aprendizaje. La comprensión se dificulta. Un estudio que leía decía que un grupo de estudiantes a los que se le dio una hora más, en vez de empezar a las 7:30 de la mañana, empezaron a las 8:30 de la mañana, el grupo dio que 2 puntos porcentuales subieron en matemáticas y 1 punto en lectura. Claro. Y se dice que la memoria a corto plazo sufre terriblemente por la falta de sueño. Así que la comprensión se limita. Claro, de hecho la comprensión se limita y lo que se llama el aprendizaje. Aclaro con el aprendizaje. El aprendizaje se nutre de muchos procesos neurológicos para hacer su proceso completo. Porque el aprendizaje no es meramente ver, el aprendizaje es entender. El aprendizaje es, de hecho, el aprendizaje requiere todo el proceso fisiológico de los pensamientos. Para yo, acá en mi plataforma humana, o como ser humano que soy, pues claro que el aprendizaje, cuando la fisiología de los pensamientos
no se nutre con unas experiencias de sueño nutritivas, sustanciales, como el proceso del fisiológico del pensamiento, aclaro, el pensamiento hace procesos de comparar, interpretar, deducir. Esos son verbos activos del pensamiento. Y esos verbos activos son procesos abstractos. Y como procesos abstractos, claro que para terminar el pensamiento, se nutren del buen funcionamiento de la neuroquímica cerebral. Permíteme detenerlo allí, porque yo quisiera no detenerme, pero tenemos que hacerlo. Y yo me pregunto algo, Irving. ¿Cómo es posible que digan que esto es producto de la casualidad? De verdad que yo no lo puedo entender, pero vamos a la pausa. Creo que si hubiese alguien que lo estuviese pensando, creo que estamos, ¿verdad?, probando todo lo contrario. Sé que el tema es interesante, vamos a una pausa, volvemos aquí en Perspectiva, hablando del sueño y del cerebro. No se retire. Bueno, aquí en Perspectiva, acuérdese que nosotros tenemos una dirección postal donde queremos que nos comunique todos sus comentarios, sugerencias respecto al programa de Perspectiva. Sería Perspectiva, P.O. Box 949, Camuy, Puerto Rico 00627. Allí puede hacernos llegar su sugerencia sobre los temas que aquí en Perspectiva estamos tocando. Estamos hablando con el neurocientífico y teólogo Dr. Héctor Colón sobre el tema el sueño y el cerebro. Y hemos hablado ya bastante, a pesar de que es apenas un vuelo rasante, ¿no?, algo somero sobre el tema, pero interesante al fin de cuentas. Recuerde que usted puede volver a ver este programa en YouTube, luego lo montamos y usted puede bajarlo de allí después de ser visto la primera vez. Hemos hablado de que la falta de sueño puede traer entonces irritabilidad, dolores de cabeza, incapacidad para el aprendizaje, pero salgamos del contexto de la psicología, de la conducta y de los aspectos más neurocerebrales, ¿no? Y vayámonos al resto del organismo. Porque he leído artículos, y tengo aquí ante mí, que las personas que duermen poco tienen desequilibrios hormonales que están vinculados con el aumento del apetito y del peso, por supuesto. El hecho de dormir mal, de no dormir bien, los lleva entonces a necesitar altos contenidos calóricos, golosina, lo que llamamos la picadera, el estar con esa búsqueda, y eso tiende entonces a que la gente entre en sobrepeso, así que tiende a engordar la persona que no duerme bien. Sí, o sea, el efecto de la falta de sueño naturalmente distorsiona y desequilibra el sistema homeostasis, de la homeostasis del sistema. Homeostasis son los montones de líquidos en sus variadas formas que tiene el cuerpo completo para hacer que todos funcionen de una forma rítmica, de una forma que se sincroniza. Como un baile interno. Claro, una armonía. Como una orquesta en armónica, pero estamos hablando de la homeostasis. Homeostasis son todos estos líquidos. Ajá. Como claro que hay un desbalance que viene desde el cerebro hacia abajo, no dándole el soporte nutritivo porque hizo un proceso inadecuado, pues entonces ya los líquidos empiezan, claro, a descontrolarse, esa es la palabra, claro. Y claro que cada líquido, como ayuda en el proceso para el torrente sanguíneo y una orquesta, ahí van las hormonas. Y las hormonas entran no con las facilidades normales, sino que entran de una forma variada a lo que se espera en el organismo. Y claro que eso va a desencadenar y provocar sensaciones diferentes a las proyectadas. Y claro, una de las sensaciones diferentes es que el sistema mismo, cuando yo no estoy durmiendo bien, me desequilibra el sistema de la homeosis del sistema y me provoca una sensación acelerada, lo que se llama, o precipitada o adelantada de la sensación del hambre.
Por eso quizás Entonces me da con comer. por eso quizás personas que no duermen bien tienden a medianoche a levantarse a comer un sándwich o a tener picaderas a esa hora, ¿no? Porque claro, a la larga, y al final de la línea te provoca una sensación biológica propia de algún organismo que te la adelantó, te la modificó, te la precipitó, la atrasó. Es de igual manera, o sea, va a provocar que lo que te habría de provocar la sensación a sus debidos momentos, porque los procesos cíclicos del sistema normalmente te lo dicen a cierta hora, claro. Le hizo variaciones. Ahora, entonces, doctor, que tenemos la variación en querer comer, en querer hacer antes de tiempo o posterior, ¿no? Porque puede ser que cada cual es individual. Ahora, doctor, saltando de los niveles de hormonas y del comer descontroladamente, también habla de una mala visión. Dice que la visión de túnel, la doble visión, la visión de penumbra, incluso llega a experimentar una persona que no duerme bien hasta alucinaciones visuales o errores visuales. Claro, cuando tú miras y cuando tú estás viendo, tus nervios visuales atraviesan todo tu cerebro. Entra por el lóbulo temporal, atraviesan y los nervios visuales terminan aquí en el lóbulo occipital acá abajo, acá atrás, y ahí está la corteza visual. Es decir, que cuando tú miras, porque la luz de fotones entra por tu retina de ojos y sigue por los nervios, atraviesan prácticamente todo el cerebro, y que cuando te llegan a tu corteza visual acá atrás, ahí es que tú validas que estás viendo. Y que por lo tanto el efecto del sueño dentro de esos nervios que están atravesando todo el cerebro tienen interacción. Claro. Y cuando tienen interacción, de alguna manera provocan variaciones en la señal nerviosa, porque están atravesando y bifurcando por todo el sistema para finalmente llegarse acá al lóbulo occipital. Y aunque tú no lo creas, Irving, el asunto es que esto continúa. La falta de sueño trae problemas cardíacos, ¿no? Se habla de que personas que han mantenido despiertas para pruebas por más de 80 horas terminan teniendo altos ritmos cardíacos, presión arterial alta, tienen impulsos eléctricos descontrolados a nivel diferente cardíaco. Pues claro, porque mira, déjame aclarar algo entre el cerebro y corazón. El cerebro naturalmente es el órgano que le envía todas las señales básicas para que el corazón funcione. El cerebro lo que hace es que activa esta glándula, lo que se llama el hipotálamo, y el hipotálamo le manda una señal, en forma de neurotransmisor a la glándula pituitaria. La glándula pituitaria transforma ese neurotransmisor a una neurohormona, ¿ok? Y cuando la transforma a neurohormona, manda la señal hacia la glándula tiroides, ¿ok? La glándula tiroides transforma esa neurohormona en hormona propiamente. Y por ahí van las hormonas directamente al corazón. ¿Okay? Claro, en una comunicación con el cerebro, pero hay varios puntos de relevo antes de llegar allá arriba, porque no es una señal directa. Hay varias estructuras que están haciendo su función de relevo. Y claro que si la señal de relevo inicial desde el hipotálamo, donde se está mandando la señal primaria, hay alguna sensación de distorsión, pues claro, en la transmisión de los químicos que se van a convertir de neurotransmisores a neurohormonas y de neurohormonas a hormonas propiamente, y llega acá, el corazón se desequilibra en términos de su ritmo cardíaco. Y claro, pero ¿por qué yo tengo esta arritmia cardíaca? ¿Y por qué siento estas sensaciones? Por favor, eso es parte del ciclo de no poder dormir. O sea, todo se afecta. Prácticamente estamos hablando de que el sistema orgánico, el organismo completo está afectado por esto, porque cuando hablamos también del sistema inmune, las infecciones, los problemas gastrointestinales están relacionados con el mal dormir. E incluso tengo aquí que la privación del sueño prolongado hace que los niveles de defensas naturales contra microorganismos evitan que heridas abiertas puedan cicatrizar con la misma velocidad que lo haría si durmiera bien. Claro. Lo confirmamos, el sistema inmune lo que hace es que se provee de cómo el cerebro, de hecho, el órgano que supervisa el sistema inmune es el cerebro.
en la última línea. Directamente. Directamente. Claro que él funciona con un grado de independencia para todo el proceso, pero siempre toma las señales del jefe que está arriba. Se reporta. Y que se reporta, claro. Entonces, porque como ya sé que estamos al final, mire, mi llamado de urgencia es que trate de buscar espacios para que usted duerma bien. Pero antes de llegar a esa recomendación, que la vamos a tener que dar en el último segmento, pero es que yo quiero decirle esto porque tengo que mencionar, a Irving se lo iba a decir, le dije que yo estoy seguro que hay algo, que a lo mejor todo lo que he dicho hasta aquí Irving lo sabía, que todos esos efectos estaban por el mal dormir. Okay. Pero dice aquí que la testosterona como un componente importante del impulso sexual, tanto masculino como femenino, al dormir se aumenta esos niveles de testosterona. Pero cuando no se duerme bien, la privación del sueño trae entonces trastornos de disminución de la libido, lo cual hace que haya una disfunción o una posible disfunción sexual. ¿Eso es cierto, doctor? Es cierto, sí, es cierto. Déjame explicarle, la testosterona, claro, cuando la glándula pineal, la glándula pituitaria. No, la pituitaria manda la señal. Y llega a la glándula tiroides. Ya hay a nivel de hormonas para abajo. Y claro, la glándula que tenemos tiroides es la que activa con hormonas el sistema sexual. Esa es la que activa con hormonas el sistema sexual. Porque aclaro, de aquí para abajo nosotros funcionamos con hormonas, de aquí para arriba funcionamos con neurotransmisores. Wow. De aquí para arriba neurotransmisores y de aquí para abajo con hormonas. ¿Ok? Y que por lo tanto, si en el proceso normal de funcionamiento del cerebro, el cerebro no tiene todos sus procesos vitales funcionales, claro, la interpretación acá, neurológicamente hablando, para la producción de la testosterona, la señal le puede llegar distorsionada. Y por lo tanto, las glándulas que las reproducen, no las reproducen con el efecto, o por lo tanto, no tienen el efecto cuando llegan al final de la línea. Y una nutrición de testosterona que me dan esa base para el proceso sexual, tiene que estar alimentada desde la base. Ahora, y ese es el efecto en cadena. Y también dice que estar despierto cuando el cuerpo está pidiendo dormir, cuando realmente todo indica que debemos estar durmiendo, aumenta la resistencia a la insulina porque afecta nuestro metabolismo. Sí. Yo me quedé asombrado porque entonces los niveles de diabetes, muchos tienen que ver y están relacionados con el mal dormir, con la falta de sueño que hay en esta sociedad, que es altamente, ya prácticamente es una epidemia. Yo voy a hacer este comentario. Es que nosotros estamos viviendo en la época del postmodernismo. ¿Okay? Esta época del postmodernismo nos ha significado que todo este tsunami de tecnología en todas las áreas, que todo este tsunami de procesos entran a nuestro sistema a través de estímulos que recibe el cerebro. Porque el cerebro, todo lo que en lo cual está los ambientes que está, las circunstancias y en todo este lugar, lo que hace es que traduce todas esas señales, las traduce en forma de estímulo. Y por lo tanto estamos viviendo prácticamente en una sociedad sobreestimulada. Y estaba leyendo también, el Instituto del Sueño dice que las personas que usan mucho esta tecnología de tablet, toda esta cosa y esos efectos lumínicos disminuyen entonces la producción de la melatonina, que es la hormona del sueño, que ayuda a que entre el sueño. Y que entonces por eso hay tanta falta de sueño. De hecho, la glándula pineal, que es la que produce la melatonina, no puede, aclaro, la glándula pineal funciona con ciclos de luz y de oscuridad. Ciclos de luz y oscuridad. Y que por lo tanto, cuando es en exceso el ciclo de luz, a causa de tantos artefactos, de tanta exposición,
Entonces, los ciclos no se interpretan adecuadamente y la glándula pineal me dice, me tienes a mí en un ciclo de luz tan grande y tan amplio Extenso. y tan extenso que no logro detectar dónde fue que comenzó el ciclo de oscuridad. ¿Ok? Y como no lo logro detectar, porque claro, casi hasta el momento de acostar, estamos con las tablets, estamos con las computadoras, y el cerebro está ahí diciendo, ¿dónde está el ciclo de oscuridad? Que no lo logro ni detectar. Por lo tanto, retrasa el proceso de la glándula pineal de bombardear la melatonina para que entonces entramos en ese proceso consolidado de las moléculas que me produce el efecto del sueño y cansancio, como queriéndome decir, mira, ya la oscuridad llegó y llegó monitoreada, ya es momento de entrar, Señor, pero si no logra detectar ese ciclo de oscuridad, porque todos estos bombardeos que me tienen de luz, visuales, fotones, todos esos procesos, el sistema dice, ¿dónde yo interpreto esto? Si estoy bombardeado. Es realmente interesante, importante. Yo creo que usted, querida amiga, querido amigo, hermano, hermana, que nos está viendo hoy, debe reflexionar, porque estamos hablando de un proceso natural que hemos ido nosotros deteriorando y que por lo tanto está deteriorando nuestra salud integral. Claro. Bueno, entonces vamos a una pausa, pero regresamos para culminar el tema del sueño y el cerebro. No se retire, volvemos enseguida en Perspectiva. Bueno, aquí en el segmento final en Perspectiva, hablando sobre el tema el sueño y el cerebro con el doctor Héctor Colón. Y en realidad ha sido un programa que ha arrojado mucha luz y creo que mucha reflexión a todo lo que nos están oyendo. Sin duda que este programa debería despertar en todos nosotros inquietudes. Cuando hablamos del tema en cuestión, hemos estado dando un paseo sobre una cantidad de elementos fundamentales, pero una de las cosas que debemos resaltar es la necesidad de una higiene, de una cultura saludable del sueño. Asumir una higiene del sueño desde la infancia hasta la edad adulta nos puede evitar muchos contratiempos. Hemos hablado de la irritabilidad, dolores de cabeza, incapacidad para el aprendizaje, aumento de peso, mala visión, enfermedades del corazón, lentitud, problemas con el sistema digestivo, con el sistema inmune. Estamos hablando de efectos en la deseo sexual, problemas en el sistema sanguíneo con la diabetes y la infelicidad o la depresión es un elemento fundamental. Dice que las personas con insomnio son 2 veces más propensas a desarrollar depresión. Finalmente, doctor, dice en todo esto, como un resumen, que dormir 5 horas o menos puede aumentar el riesgo de mortalidad en un 15%. Sí. De hecho, debemos procurar una cultura de descanso saludable. Si te quieres cuidar, amigo, si te quieres cuidar, pues donde vas a empezar primero a cuidarte es teniendo un buen sueño, es teniendo un buen espacio para el sueño. Ahí es donde empiezas a cuidarte. Sé que los procesos de sueño a veces no son con las horas de la totalidad de lo que los esperamos, pero hay un as que se sale de la manga, que son las famosas siestas. ¿Okay? La siesta, a mí me encanta la siesta, me encanta. De hecho, hay un comentario en la historia que dice que el presidente Lyndon B. Johnson mandó a preparar una habitación al lado de la oficina oval de la Casa Blanca y que él, después que almorzaba, despachaba a todo el mundo, cerraba la puerta, entraba a la habitación, se ponía pijamas, y dormía media hora. Porque decía, yo quiero decirle a mi cerebro que se crea que está durmiendo de verdad. Cerraba la puerta y entraba en sueño, de hecho de poner las pijamas, ¿ok? Y por lo tanto, decía que una vez comenzaba a trabajar a las 1:30, a las 2 de la tarde, ese hombre tenía energía, prácticamente hasta por la noche. Fíjate, yo creo que una de las cosas que debe resaltar aquí es la mala cultura del sueño y los malos administradores que estamos siendo de nuestro organismo. Ese es el primer. Nosotros tenemos que cuidarnos.
si pudiéramos poner esta palabra, Dios tiene altas expectativas para que nos cuidemos. Alineémonos a esas altas expectativas de Él. Una tabla de recomendación para los que nos escuchan. Los niños hasta los 2 meses necesitan dormir entre 10 y 18 horas al día. De los 2 meses a los 12, de 14 a 15. De 1 año a 3 años, entre 12 y 14 horas. De 3 a 5 años, entre 11 y 13 horas. De 5 a 12 años, de 10 a 11 horas diarias de sueño. Y luego esto hasta llegar a una etapa en la que la persona con 8 horas de sueño debería tener diariamente. Pero es un proceso en el que debemos empezar desde pequeño. Doctor, ¿cómo lo conseguimos? ¿Dónde podemos llamarlo? Si necesitamos alguna consulta, que usted hable sobre el tema, alguna conferencia sobre este tema, ¿dónde lo encontramos? Sí, conferencias de esta y de otra naturaleza de lo que podemos hacer. Aclaro, yo soy científico del cerebro, yo no soy neurólogo, por lo tanto no tenemos o no vemos pacientes, pero claro, dado que nos dedicamos al 95% de lo que hacemos a la investigación neurocerebral, y claro, lo traducimos en hechos tangibles a nivel de la sociedad, pues damos seminarios, talleres y conferencias. Pues si a usted le gusta algún tipo de seminario de esta naturaleza, 392-6745. Usted puede llamar con el prefijo 787 al 392-6745 y allí pues podemos hablar. Y también puede ir a la página del doctor, la página es Neuroteología, Instituto de Neuroteología.com. Instituto, se llama la página electrónica nuestra, Instituto de Neuroteología.com. Muy bien. Irving. Bueno, ha sido interesante. Gracias, doctor Héctor, por estar con nosotros. Si quiere hacer algún comentario, bueno, escriba a nuestro email, perspectiva@cdminternacional.com. Gracias por estar con nosotros aquí en este programa. Será hasta la próxima. Gracias, amado amigo. Gracias.